Hola, muy buenos días, tardes, noches, en cualquier momento que se encuentren escuchando este podcast. El día de hoy, en su podcast, estaremos hablando del artículo 3 de la Ley General de Educación. Nosotros somos Citlali Yadira Mendoza Grimaldo y su servidora Cassandra Castillo Ortiz. Hola Cassandra, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. ¿Alguna vez has oído hablar sobre la Ley General de Educación y el artículo 3? Hola Citlali, me encuentro muy bien, muchas gracias. Y sí, fíjate que últimamente en la Escuela Normal Experimental se ha hablado mucho sobre el artículo 3 de la Ley General de Educación, pero platícame un poco más de lo que se trata. Claro, mira, el artículo 3 constitucional es creado desde 1917 hasta la última reforma constitucional sobre el citado precepto, publicada el 8 de febrero de 2012. Fíjate, Citlali, tiene muchos años entonces de que la ley está creada aquí en México. También nos dicen que las normas constitucionales en donde el Estado ha manifestado su interés por ir estableciendo las reglas del juego, del cómo se debe ser la enseñanza en sus diversos niveles en México, cómo se debe estar aplicando y generando estudio para los diferentes grados de nivel escolar. Bueno, pues desde la enseñanza libre, obviamente, como es la aquí en México, libre, laica y gratuita, la educación socialista, así como la autonomía universitaria, el control de los planes y programas de estudio, en fin del análisis de una filosofía de política educativa, es donde los factores de poder del Estado mexicano pretenden controlar los sistemas de educación con el objetivo de conducir ¿a dónde? A determinados casos para mediatizar la inteligencia de los mexicanos, de los estudiantes, de las niñas y los niños de nuestro país. Muy bien, Citlali, por lo que entiendo, entonces el tercer artículo constitucional es sin duda alguna el precepto constitucional en donde se pueden ir estableciendo mecanismos o políticas presuntamente de buena fe. Claro, aparte de que nos aporta también en el control de las conciencias y finalmente irnos adecuando a un mundo globalizado, si nosotros como ciudadanos mexicanos, nacionalistas, sin perder nuestra identidad nacional como nos conocemos culturalmente hablando. Pero Cassandra, cuéntame, ¿tú sabes sobre cómo era la educación en México durante el siglo XIX? Claro, mira, desde el 1917, cuando empieza a desarrollarse México como otra ideología, empiezan a crearse diferentes batallas. En múltiples ocasiones el sistema educativo era el centro de estas batallas. Por esta razón resulta particularmente interesante estudiar, aunque sea de una forma breve, los antecedentes que dieron esta redacción al artículo 3 de la Ley Constitucional de 1917. Claro, muy buena información lo que me has dado porque tienes todo el conocimiento acerca de ello, pero también cabe mencionar que el sistema político mexicano consagró en 1824 el principio de la obligatoriedad de la religión católica, principio que permeó las estructuras educativas de la naciente república. ¿Me estás diciendo que la escuela mexicana anteriormente tenía que ser escuelas de religión? Claro, porque eso era lo que daban antes. Si no eran una educación como la de ahora, pues antes hablaban sobre la religión, donde las personas eran más estrictas, tenían que llevar cierto tipo de normas que eran más estrictas a las que actualmente nosotros tenemos. Fíjate, no sabía eso, me estoy enterando ahora. Pero entonces, la escuela y la religión, ¿en qué sentido o qué método prevaleció para la enseñanza que esto cambiara? Bueno, pues primero que nada prevaleció ante la falta de un magisterio lo suficientemente numeroso para nosotros afrontar el reto que todas las administraciones públicas del siglo XIX consideran el más importante: educar el pueblo de México. Pero entonces, Citlali, si la escuela no era laica y que se encontraba la religión y la escuela juntas, ¿cuándo empieza a cambiar eso? Mira, el cambio de nuestra educación, que antes era laica, porque obviamente se podía permitir hablar de la religión, empieza en el año de 1857. En este año tuvo un total cambio por parte de la iglesia porque sufrió un terrible revés
dada cuenta que se inició en nuestro país la vigencia del principio de la libertad de cultos. Libertad de culto se refiere a tener tu propia decisión de que en tu estudio no esté junta la religión. Claro, también respetando las diferentes religiones de cada quien, sus diferentes creencias, sin poder discriminar a nadie dentro y fuera de la educación. Bueno, y ahora pues se percibe una disputa entre liberales y ahora contrapositivistas. El motivo, la laicidad de la educación. Y esto se refiere a que los liberales, ¿qué hacían o cómo se trataba eso? Bueno, principalmente llevan por nombre los liberales clásicos. Estos hacían que la educación no admitiera limitaciones. Partían de la premisa que un padre tiene derecho de educar a sus hijos, obviamente como lo ha sido hasta el día de hoy, tal y como se los dicta pues su conciencia, incluyendo en estos aspectos pues la religión y la educación. Muy bien, ¿y los positivistas eran todo lo contrario? ¿O a qué se refería ese por qué chocaban ellos dos? Bueno, mira, los positivistas para empezar tenían como 3 principios que regían sus concepciones, obviamente, que es la ley de los 3 estados, la pirámide de la ciencia y de la religión de la humanidad. Por ejemplo, nos dice que por el primero y el tercero se excluía la educación religiosa de cualquiera de las partes del sistema educativo básico, pues ya que se consideraba que los niños eran demasiado susceptibles e influenciables por las tales doctrinas. ¿Te consideras que tienes una educación positivista? Pues no. ¿No? Pero si te está diciendo que la educación positivista se refiere a que no incluyes la religión en tus estudios, entonces ¿no tienes una educación positivista? Sí. Citlali, entonces el artículo 3 de la Ley General está en un constante cambio para que existan mejores y favorables leyes para que los niños y niñas y estudiantes obviamente de México tengan un mejor servicio de la Secretaría de Educación para que sus estudios sean gratuitos. Sí, claro, obviamente. A pesar del avance que ha tenido el Estado mexicano en la materia, pues la reforma nace según sus exposiciones de motivos para atender las exigencias e inconformidades de la sociedad, porque obviamente va a tener sus pros y sus contras, y de los propios actores que participan en la educación. Uno de los contras, siento yo, que ha sido que el estudio, sí, aunque se brinde y que sea gratuito, en algunas ocasiones no es del todo gratuito, como en sí dar clases sin que tú pongas ni un peso. Entonces siento yo que es una limitante, pero más porque existen muchos pueblos indígenas a los que ni siquiera llega la educación, aunque no sea gratuita al 100%, pero que no se brinda aún. Tenemos esos problemas. Sí, claro, pues ha pasado en muchos casos y igual sigue pasando hasta el día de hoy, que no se le da el apoyo que necesitan realmente las escuelas indígenas, las escuelas rurales donde más existe este tipo de casos, ya que pues el maestro a veces incluso tiene 2 trabajos para poder llevar a sus alumnos material, una educación de calidad, que incluso pues de su propio dinero tiene que estar gastando, pero ¿por qué pasa esto? Realmente porque los jefes de educación no apoyan a esas personas, por lo mismo de que también en ocasiones quieren cerrar las escuelas rurales, las escuelas indígenas, incluso porque no entienden el lenguaje de las escuelas indígenas, y eso es también importante, tener la interculturalidad lingüística para poder entender a los demás socialmente y culturalmente hablando. Nos falta mucha cultura indígena estudiar. De todo el país. Realmente. Sí, realmente. Ni siquiera a veces yo me entiendo. Exactamente. Pues muchas gracias por haber escuchado este podcast. Esperamos volver a vernos muy pronto. Escucharnos más bien. Espero que lo hayan disfrutado. Fue una breve recapitulación de lo que se ha visto durante el periodo del siglo XIX hasta el siglo XXI en el que estamos ahora. Y esperamos que haya sido de su agrado y que próximamente nos vuelvan a sintonizar. Citlali, ¿algunas palabras? Que sus oídos hayan disfrutado de este podcast tan importante para nosotros. Muchas gracias, nos despedimos. Adiós.